Informativo Mira TV está en ti. Bienvenidas y bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado. Se trata del doctor José Moreno. Él es médico cirujano, neurólogo pediatra, jefe del Servicio de Neurología Infantil del Hospital Militar y además es miembro de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Poricultura, filial Miranda. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Por compartir con nosotros. Aquí siempre encantado de participar con ustedes y poder brindar la información necesaria acerca de los problemas neurológicos en la infancia. Y precisamente hoy vamos a tratar un tema que nos parece muy interesante porque las estadísticas señalan que más de las personas que uno se puede imaginar padecen de esta enfermedad y es el autismo infantil. Este va a ser nuestro tema del día de hoy. Doctor, primero que quisiera que nos contextualizara un poquito el padecimiento. Sí, lo primero que hay que tener presente y en cuenta que no es una enfermedad, es un trastorno conductual que se convierte en un espectro por las abundantes características conductuales que presentan estos niños y que va a estar afectada no solo las características del lenguaje, sino su adaptación, su sociabilización. ¿Un trastorno qué significa? O sea, pues digamos que me pareció interesante la diferenciación de que no es una enfermedad. Es que es un trastorno es porque hay alteraciones dentro de las habilidades de estos niños, que empieza en la infancia y obviamente estos niños se van a transformar en adultos y la interferencia que tengan en estas conductas atípicas es por lo que se llama un trastorno. Si usted ve un espectro del trastorno autista, como se conoce, si usted ve, puede conocer muchos niños autistas o muchas personas dentro del espectro y cada uno es diferente al otro, porque lo que evaluamos y lo que tratamos de ir modificando son esas conductas para que pueda insertarse lo mejor posible a la vida cotidiana. Ahora, ¿estos trastornos a qué se deben? ¿Hay algún tipo de problema en la parte fisionómica de las personas? ¿Es hereditario? ¿Cuáles son los condicionantes? Sí, hay muchas hipótesis acerca de las causas del autismo. Sabemos hoy por hoy que hay una gran predisposición genética, hay factores ambientales que pueden predisponer, pero básicamente a nivel cortical tenemos fallas a nivel de la poda neuronal que hacen que las conexiones a nivel frontal ¿Eso no quiere sean decir efectivas. conexiones en el cerebro? Conexiones en el cerebro y neuronas en espejo, que es una de las hipótesis más aceptadas en los últimos tiempos, donde no permite hacer transferencias emocionales. Es decir, yo como persona no puedo identificar las emociones en otra persona y eso pues me hace limitar dentro de la sociabilización de estos pacientes. ¿Y esto solamente es en cuanto a la reacción del individuo o también a la percepción, a la decodificación de los mensajes? A la decodificación. Tienden a ser personas literales, problemas para manejar la ironía, para manejar el sarcasmo. Muchas veces estos niños en edad preescolar y escolar, adolescencia, que uno los identifica, le puedes hacer una broma y tienes que decirse, estoy haciendo una broma, porque ellos lo manejan de manera literal. Lo importante es saber que desde temprana edad yo puedo identificar trastornos en mis niños. Vamos entonces a ir viendo cuáles son los signos de alarma. Por ejemplo, los bebés. En un bebé, ¿puede la madre identificar que hay algo que está plenamente. Generalmente, desde los 6 meses en adelante o antes, vamos a ver que el niño es irritable, llora con frecuencia, tiene trastornos para dormir, es hipertónico, es decir, cuando yo lo muevo, el bebé tiene resistencia a esos movimientos pasivos y es lo que la madre debe conversar con su pediatra. Pero si la mamá es primeriza y no sabe cómo es la cosa. No, pero es que siempre toda mamá primeriza vamos viendo que está la abuela que la ayuda, la señora del servicio, la comadre, siempre va a haber alguien que te va a alertar y alarmar, que te va a decir, este niño sí es llorón, porque este niño no duerme, porque este niño esto no es normal. Es tan irritable. Entonces, lo importante es que entendamos que cuando la madre sabe que algo no va marchando bien, debe acudir a su pediatra. El primer
el primer órgano de choque tiene que ser el pediatra, conversarlo para que ya afortunadamente los pediatras cada vez están manejando mejor la información del autismo y los signos de alarma yo los puedo interpretar y empezar a modificar desde esa edad. Y un niño que se ha diagnosticado con autismo a esa edad, por ejemplo, No, ¿debe ser remitido a un especialista de manera inmediata o los pediatras están en condiciones de tratar eso? Generalmente el pediatra es quien hace el primer acercamiento y lo refiere. Generalmente se pide la evaluación neurológica porque debemos saber si esa condición obedece a algo más o es simplemente un factor hereditario. Y segundo, recuerden que este trastorno del espectro autista tiene comorbilidades que más adelante vamos a hablar, o sea, enfermedades asociadas a este trastorno que están presentes que debemos ir evaluando. Para hablar... Desde pequeñito. Desde pequeño, claro, desde pequeño. Yo para hablar de autismo en las escalas psicométricas que los psicólogos especializados son capaces de establecer para hacer el diagnóstico es a partir de los 2 años. Yo antes de los 2 años yo puedo identificar cuáles son esas conductas de alarma que puede hacer que el niño esté dentro del espectro y yo, mientras más precoz realice la intervención, las modificaciones de conducta, sin duda voy a tener mejor calidad en la evolución de ese paciente dentro del espectro. Una vez diagnosticado un paciente con autismo, ¿tiene que ser medicado? ¿Cuáles serían las indicaciones posteriores? No necesariamente tiene que ser medicado. Recuerden, ¿Terapia? Es terapia, intervención. Generalmente estos niños van a presentar trastornos del lenguaje, tanto expresivo como comprensivo. Son esos niños que si a los 18 meses, 24 meses, no dicen palabras, no señalan, no responden al llamado, entonces yo ahí estoy viendo y comprendiendo que hay una falla en el lenguaje tanto expresivo como comprensivo, y eso sin duda se maneja a través Si de es diagnosticado a terapia del tiempo, lenguaje. ¿se puede mejorar? ¿Es evolutivo esto o es irreversible? No, esto se modifica, ¿ok? Se No modifica. podemos hablar de cura, simplemente yo puedo lograr modificaciones de la conducta. Si el niño tiene problemas para la expresión, yo intervengo, ayudo a la expresión, vamos entrenando a los padres cómo hablarle para que tenga mejor desarrollo comprensivo y de la expresión. Si tiene problemas de rabieta frecuente, que es otra característica en ellos, que sus rabietas cuando se frustran son muy intensas, entonces son esos niños que pueden estar llorando 30, 40 minutos, que no se consuelan con nada, o que se te tiran al piso, o cualquier cosa que no esté como ellos esperan que esté, arman la gran rabieta y pataleta. Eso lo voy tratando a través de terapia psicológica y conductual. Y también podemos tener dificultades de motricidad fina, fallas de integración sensorial, que no toleran las etiquetas, que rechazan las texturas de las comidas. Todo este tipo de situaciones yo debo modificarla para que el niño pueda ingresar a un área escolar no normal. Si va a ser medicado, no va a ser medicado, si necesita dieta, si no necesita dieta, eso es individualizado. De acuerdo al caso. De acuerdo al caso. Por eso es que, volvemos al principio, es un trastorno, no puedo hablar de enfermedad, porque no todos entran dentro del mismo esquema de tratamiento. Porque también hay trastornos parecidos, por ejemplo, como el Asperger y otras conductas que podrían ser también vinculantes o parecidas. ¿Cómo saber cuál es cuál o cómo poder identificar un padre, bueno, mi hijo puede estar sufriendo de este tema? Sí, lo principal es tener claro y la suspicacia de que algo va diferente. Hay una nueva clasificación que es el DSM-5, por los cuales los psiquiatras y los neurólogos nos orientamos en cuanto a esto. Y antes hablábamos de trastorno del espectro autista y hablamos de Asperger o síndrome de Asperger, que es el... Que no es lo mismo. Ahora el Asperger está clasificado dentro del autismo, pero con un nivel cognitivo superior. Es ¿Qué decir, significa? ¿Que es más grave? que no, que tiene mejor inteligencia, Ok. que es mucho más elaborado su pensamiento, es un ser mucho más complejo, pero que tiene fallas adaptativas, fallas sociales. Son estas personas que son geniales en la física, en la matemática, en todo lo que tiene que ver en armar y construir sistemas, pero que tienen fallas de sociabilización y adaptación. Más que todo al aspecto cultural. Es el aspecto adaptativo y social lo que está alterado en estas personas con síndrome de Asperger, pero que su principal característica es que tiene un coeficiente intelectual superior al promedio. Que pueden ver el mundo desde otra perspectiva diferente. Ven otro mundo y como tal deben ser tratados. O sea, si yo tengo un niño con alto nivel cognitivo,
yo debo preparar a los maestros, alertarles y darles recomendaciones de qué hacer con esos niños. ¿Nuestras escuelas están preparadas para eso, para atender este tipo de niños? ¿Deben ser llevados a escuelas especiales? Afortunadamente, nuestros maestros cada vez están sensibilizados más al tema y aceptan recomendaciones. No todo niño con trastorno del espectro autista va a una escuela especial, que es en estas escuelas especiales pues son cuando estamos con discapacidad cognitiva, cuando su aprendizaje está muy restringido, obviamente tienen que ir a una escuela especial con bajo número de alumnos en aula para poder ir educando de manera progresiva. El trastorno del espectro autista, el niño promedio está escolarizado de manera habitual, simplemente se le mandan recomendaciones porque ellos pueden ser inatentos, hay que llamarle la atención frecuentemente para que culminen las labores escolares, se me dispersan, tienden a ser aislados porque prefieren estar solos, prefieren jugar solos. Entonces los maestros no deben entrar en la discriminación y afortunadamente cada vez estamos viendo que está más abocado, entonces el maestro busca involucrar al niño, sobre todo en los recesos, para que pueda tener un juego mucho más efectivo, sociabilizar y adaptarse de mejor manera. Ahora, hablando del tema del coeficiente intelectual, ¿es diferente, es superior, es inferior? ¿Pueden llegar a ser genios si se les profundiza en las materias para las cuales tiene mayor facilidad? ¿O simplemente pueden ser igual que cualquier persona? Esta respuesta la vamos a esperar de nuestro invitado en la próxima parte de este espacio, así que les invitamos a continuar con nosotros. El tema de hoy es realmente interesante, autismo en la infancia, y nuestro invitado, el doctor José Moreno. Sigan allí en Mira TV. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos, amigas y amigos, con la entrevista. Hoy conversando con el doctor José Moreno, él es neurólogo infantil y estamos hablando acerca del autismo precisamente en la infancia. Quedamos, doctor, para conversar acerca del tema de la inteligencia o de la posibilidad de desarrollo de los niños que tengan este trastorno. ¿Es igual, es diferente? ¿Pueden llegar a ser grandes genios o eso está vedado para este tipo de personas? No, está dentro del espectro y es diferente en cada niño. Yo puedo, dentro del autismo, tener un retardo mental también, puedo tener una inteligencia promedio, puedo tener una inteligencia promedio alta o superior. Y de esa inteligencia, esa IQ que pueda tener el niño, pues va a depender el éxito de la intervención. Yo puedo tener un niño con el trastorno espectro autista de bajo funcionamiento o con retardo mental leve, moderado o profundo, y obviamente las expectativas en cuanto a la evolución de este paciente va a ser diferente. Incluso ya ahí sí tendríamos que hablar de educación, institucionalización especial para que ellos logren mejores habilidades. Pero cuando yo tengo un niño y el psicólogo manda el reporte de la evaluación y te dice que tiene un promedio de inteligencia bajo, promedio bajo, normal o promedio alto, pues sencillamente lo que tenemos es que mejorar las habilidades a través de las terapias para que ese niño sea educado. Y como ellos son muy restringidos, como ellos son perseverantes y les gusta la perfección de lo que hacen, pues obviamente se comportan como genios, y hay estos niños que son muy elaborados para la edad, que tienen un pensamiento muy complejo para la edad, tenemos que prestarle atención porque debemos aprovechar esa oportunidad y brindarles mejores herramientas para que ellos en la época de la adultez tengan un buen desempeño profesional en cualquiera de las áreas que quieran desenvolverse. Usted también es pediatra puericultor y desde esta perspectiva me gustaría saber si hay alguna preeminencia, por ejemplo, basada en el género de este tipo de padecimientos, si hay alguna diferencia. Sí, obviamente esto es mucho más frecuente en el varón, en el niño, que en la niña, con una relación 2-1. Se sabe por estadística y por experiencia que aun cuando la relación es mayor en el hombre, en la niña generalmente están más comprometidas desde el punto de vista cognitivo. Cuando tenemos una niña con un trastorno del espectro autista, pues su educación se ve más interferida. En cambio, en el niño podemos tener a todo nivel, pero la evolución
es un poco más tórpida cuando es en el sexo femenino. ¿Puede aparecer entonces esta enfermedad a cualquier edad? No solo, o siempre va a aparecer cuando la persona Esto es está evolutivo, fíjense. Yo debo tener en cuenta, como hablábamos en el corte anterior, en el negro anterior, los signos de alarma. Generalmente, la edad promedio donde se ponen en manifiesto las mayores alarmas entre los 18 meses y 24 meses, porque puedo tener en niños con un neurodesarrollo normal, la parte motora, lenguaje, social, adaptativa, evolucionando normal. Y en algún momento, esa evolución que venía normal se detiene. Entonces, el niño que a los 18 meses decía 15 palabras, amanece diciendo 3 palabras. El niño que sociabilizaba y que sonreía, que respondía al llamado, amaneció hoy sin respuesta al llamado, o sea, que sin hacer contacto visual. La evaluación de los padres de manera permanente es vital. Es vital, y siempre tienen que contárselo al pediatra. Porque puede ser de un día para otro la cosa, ¿no? Es evolutivo, no es fácil, ¿no? sí, y esto realmente es lo más frecuente, que el padre llegue, perdió habilidades. Doctor, el niño decía 10 palabras y ahora no las dice. Él me llamaba mamá y ahora no me lo está diciendo. Entonces, esa alarma es muy característico y debemos tomar las previsiones para poder intervenir de manera adecuada. Ahora, usted nos decía también que había la posibilidad de ocurrencia de otros trastornos relacionados o vinculados con el autismo ya de salud, por ejemplo. Sí, hay comorbilidades, hay enfermedades o entidades asociadas a esto, como es la enfermedad celíaca, que es un problema de absorción intestinal por intolerancia al gluten. Entonces, muchos de estos niños pueden estar dentro de esta condición o ser intolerantes, pero no todos los niños dentro del espectro son intolerantes. Entonces, yo no le puedo colocar dieta libre de gluten, caseína, fórmulas lácteas a todos los niños. Eso hay que determinarlo. Siempre que como pediatra o como neurólogo pediatra uno vea que hay una falla en la ganancia de peso, hay una alteración en el ritmo evacuatorio, o la mamá te manifiesta, no, es que cada vez que le doy tal alimento, doctor, él se pone más intenso, hace estreñimiento, se pone irritable. Entonces uno dice, aquí probablemente lo que está es teniendo un problema de este tipo gastrointestinal, pero no es la mayoría de ellos, es un grupo bien sectorizado y tenemos que estar pendientes de eso. También un 20% de los pacientes con trastornos epilépticos pueden en algún momento de su vida cursar con crisis epiléptica o hacer una epilepsia. Eso también es esperado. Vinculado. Eso es vinculado. Ahora también vamos a tener trastorno del aprendizaje, trastorno de hiperactividad con déficit de atención, todo esto asociado, pero que el buen tratamiento orientado y un seguimiento acorde, vamos a tener éxito en nuestra terapia. Esto es constancia. Una vez que yo tenga el diagnóstico, generalmente yo les digo a los papás, no lo estamos condenando, lo estamos interviniendo a tiempo, y mientras más temprano empiezo, antes de los 5 años, a hacer las terapias o las intervenciones, voy a lograr mejor éxito en la calidad de vida de ese niño. Ahora, ¿cómo medir, observar o de alguna manera relacionar cuán severos pueden ser los comportamientos de las personas con autismo, o hasta qué punto podrían ser comportamiento, por ejemplo, de agresividad, etcétera, que no sea vinculado, por ejemplo, con un retardo mental? ¿Cuál sería la diferencia? El retardo mental lo vamos a ir determinando, lo vamos a poder diagnosticar después de los 5 años. Antes uno puede observar varias conductas que diga que ese niño va a hacer cursa con una discapacidad cognitiva, pero de manera psicométrica hay test que uno puede pedir antes de los 5 años y saber cuál es el nivel de funcionamiento de ese niño. La evolución en cuanto a si va a ser más agresivo o no, es el día a día, es ver cuando llega a la consulta qué tan intenso y poder hacer las modificaciones e intervenciones, y ahí es donde en las evaluaciones pues se toma la decisión de que si el niño es muy agresivo, muy hiperactivo, se debe colocar alguna medicación para controlar ese tipo de conductas cuando el apoyo conductual no es suficiente manejo. Hemos escuchado a algunas personas referirse a este tema, por ejemplo, señalando que el niño está en su mundo interior. Cuando el niño está así abstraído de lo que es su entorno,
¿podría decirse que realmente está en un mundo interior? ¿Existe dentro de él un mundo interior o eso es un mito? De hecho, la palabra autismo es eso, está ensimismado, está dentro de su mundo, y esa falla de poder sociabilizar, de compartir, de jugar con otros niños, pues es lo que hace que ellos se aíslen y esté dentro, y hay que instigarlo para sacarlo. O sea, por eso son autistas, porque son estos niños que tú ves pero que si están pensando, analizando, claro, calladitos, ellos están viendo pensando, otras pero cosas. no lo exteriorizan. Tú a un preescolar que estás pensando, y si está dentro del espectro, difícilmente te lo va a comentar. Si yo tengo un niño fuera del espectro, ¿en qué estás pensando? Él te puede responder, pero difícilmente un preescolar lo va a verbalizar. Quizás el escolar o el adolescente sí puede estar pensando en un programa que vi hace tiempo, incluso son estos escolares adolescentes que están en una reunión o están en una clase y empiezan a reírse de manera incómoda, y tú los abordas. ¿De qué te ríes? No, porque me estoy acordando de un chiste que escuché hace un mes atrás, 2 meses atrás, o de una serie, o de una comiquita, etc. Esas pueden ser también actuaciones autistas sin necesariamente serlo. Son conductas atípicas. Toques. Todos tenemos conductas atípicas, pero es la suma de estas conductas atípicas lo que nos hace estar dentro del espectro. Cada persona uno va reconociendo si hay atipicidades o no, pero cuando hay mucha interferencia en la vida diaria de estos niños o personas por estas conductas atípicas, entonces cuando se determina si estamos dentro o no del espectro, y ahí sí hay que intervenir. En cuanto ya luego de ser diagnosticado con este padecimiento, una persona o un niño, ¿qué cantidad de entrenamiento o de ayuda debe tener? Debe tener siempre alguien especialista dentro del área, porque se supone que ustedes como médicos, bueno, hacen el diagnóstico y hacen las recomendaciones, pero no deben estar todo el tiempo, digamos, por ejemplo, en la terapia. ¿Debe especializarse el padre, el maestro, o deben ir a centros de especialistas en esta materia? Sí, contamos hoy día con suficientes fundaciones y centros de intervención que nos brindan este apoyo. Generalmente la evaluación neurológica es de orientación, es ver los progresos y poder hacer las intervenciones frecuentes, pero el día a día de estos padres es entrenarse, entender y comprender que esto es de constancia. No quiere decir porque yo tengo un problema en el lenguaje, lo voy a llevar una vez a la semana a terapia del lenguaje, me devuelven el muchacho y ya no voy a hacer nada. Yo debo tener herramientas o pedirle al terapeuta, ¿qué voy a hacer en la casa? ¿Cuál es la tarea para la casa? Igual que la tarea que le mandan en la escuela. ¿Qué debo reforzar esta semana? Y cuando la familia, el núcleo familiar se involucra, indudablemente vamos a tener mayor éxito en este tipo de problemas. Doctor León, de verdad que un verdadero placer y muchísimas gracias por esta interesantísima conversación. Espero que pronto lo podamos tener aquí de nuevo. Seguro. Con otro y tema. Podemos extender un poco más este tema. Muchísimas gracias, doctor José Moreno, pues quien estuvo hoy con nosotros. Él es neurólogo infantil, hablando del tema autismo infantil. Muchísimas gracias a ustedes también, nuestros queridos y distinguidos televidentes. A nombre de Andrea León y Lourdes Navas en la producción, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos deseándoles una excelente tarde. Esperamos que sigan en nuestra sintonía. Por nuestra parte, a nombre de todo el equipo de Emilia TV, nos despedimos. Felicidades. Informativo Mira TV está en ti.